o persona humana, determinar el impuesto a las ganancias a ingresar. Esa es la parte que vamos a ver hoy. Patrimonio final y el monto consumido es algo que no lo vamos a ver, calculo yo, no lo van a ver conmigo, por lo menos en esta. Estimo yo que va a ser cuando veamos tercera y veamos todo el conjunto de situaciones. Que el monto consumido es nada más y nada menos que la justificación de la lógica de la declaración jurada que ya hablamos en su momento. Acá nos pide que determinemos todos esos puntos del periodo fiscal 2018 y los anticipos correspondientes al periodo 2019. En ganancias, una cuestión que el legislador aplicó para darle cierto visibilidad y además para que durante el año tenga ingresos relativamente constantes, determinó en el caso de personas físicas, sucesiones indivisas, un régimen de 5 anticipos, ¿sí? Que son bimestrales, 5 anticipos. En el caso de personas jurídicas, o las del artículo 69, el ex artículo 69, que son las personas no humanas, tenemos 10 anticipos, en el cual persona física que sucesión indivisa no cae dentro del régimen de anticipos, es cuando el resultado del ejercicio, del cual se analiza previo al establecimiento de anticipos, o resultado, o si arrojó resultado, todo el impuesto se ingresó, retenciones de pago único y definitivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Se perfeccionó el hecho imponible y yo ingresé un impuesto en forma de pago único y definitivo. Interesante, que hasta el 2018 no ocurría, es, ahora vamos a ver cómo se calcula la fórmula, digamos, rápida de cómo se calcula un anticipo, pero también se incorpora dentro del resultado sobre el cual se calcula el anticipo para el año siguiente, dentro de los impuestos, perdón, también se calcula el impuesto cedular menor. O sea, yo tengo que hacer todo esto, una bolsa, ver cuánto pagué este año, y en función a que pagué este año, lo que me dio de resultado este año, se establecen 5 anticipos iguales al monto que yo pagué este año. ¿Se entiende? Bajo la lógica de que yo al menos, fíjense la lógica de la FIP para el FIP, prósperos empresarios, generadores de ganancias. Todos los años vamos a tener la misma ganancia, entonces entienden de que la base de arranque de lo que a mí me va a dar ganancias el año siguiente va a ser igual a la de este año, igual o superior. Eso determina los anticipos, que yo los voy a ir ingresando. ¿Qué tengo que tener en cuenta sobre qué se calcula el anticipo? El anticipo, nosotros tenemos lo que rige el sistema de anticipos es la resolución general, la 34, ¿sí? La RG 4034 del año 2017. Fue sancionada en abril del 2017 y aún se encuentra vigente. Les digo por qué, porque normalmente se cambian. Aunque, para ser sinceros, hace bastante que tenemos anticipos y pequeños cambios. Bueno, en 2018 hubo un cambio interesante que fue el tema de los impuestos cedulares, pero generalmente la lógica es igual, o sea, el fisco permanece con esa lógica de que yo voy a pagar el año menos el mismo impuesto que pagué este. ¿Y cómo se determina el anticipo? Yo en el que estoy parado, o sea, imagínense, yo estoy hoy parado en el 2020. Eso quiere decir que mi declaración jurada del 2019 venció, ¿sí? Mayo, junio, venció la presentación de la declaración jurada. Egresado el impuesto en mayo o junio o haber hecho un plan de pagos, que pude haber hecho un plan de paz según una XRG, ¿no? Una resolución general, un plan especial de pagos, un plan de pagos. Entonces, a partir de que presenté, fíjense, yo cerró el año, porque en teoría tengo 12 meses, presento la declaración jurada, la declaración jurada va a vencer en la misma época, no es que voy a tener 10 en la misma época. Si yo calculo que son 5 anticipos bimestrales, mi primer anticipo
vence a los 3 días de la fecha de cierre de la presentación de la declaración jurada. Entonces me va a dar exactamente, lo voy a ingresar a la presentación del vencimiento de la declaración jurada del año siguiente. ¿Sí? Tiene cierta lógica, por eso las empresas es de 10 anticipos, que es una vez cada mes, bimestral. ¿Y cómo yo determino el anticipo? ¿Sobre qué se determina? Tendrían a la 40, 34, que parte del resultado neto del periodo fiscal. Hemos visto resultado bruto, yo al principio tenía resultado bruto de cada una de las categorías, después le iba restando gasto en la estructura, hasta que llegué al resultado neto del periodo fiscal, previo al que voy, ¿no es cierto? O sea, yo este año, con la declaración jurada del 2019, establecí los anticipos del 2020, que el 2020 va a vencer en mayo-junio del 2021, pero que el periodo fiscal incluye de enero a diciembre del 2012, del 2020. Entonces, ¿se entiende? Entonces, con lo de ganancia y actualización, después que le resté deducciones personales, calculo, aplicando la alícuota, ¿se acuerdan? El tramo y todo eso, calculo cuál va a ser el impuesto que me va a dar en el 2020, o sea que yo tuve que haber ingresado este año en el impuesto que me da según la escala, yo le voy a deducir ese impuesto. Los regímenes promocionales, si es que tuve alguno, las retenciones y percepciones que me aplicaron durante todo el año, pagos que yo haya hecho por algún tipo de retención especial, régimen especial. El impuesto a los combustibles, que hay una parte del impuesto a los combustibles, tomar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Después, pago a cuentas que yo realicé afuera del país por conceptos parecidos o análogos, no parecidos, perdón, análogos a lo que es ganancia, que la ley me permite compensar. Después, ¿qué otra cosa más le resto? Los pagos a cuenta del impuesto a la ganancia mínima presunta, en el caso que estaba vigente todavía ganancia mínima presunta, los pagos que yo hice los puedo deducir también, o sea, son computables. Sobre lo que me queda ahí al final, o sea, fíjense, resultado neto, me fijo deducciones personales, me fijo el cuadro de ganancias, cuánto me da de ganancia, a esa ganancia del ejercicio le resto todas las deducciones, me va a dar un resultado final neto que yo ingresé, que yo tuve que pagar o que yo tuve que financiar. Sobre ese resultado a ingresar es sobre lo cual se calculan los anticipos. El resultado neto, digamos, por así decirlo, previo a la aplicación de ganancias, sino que a ese resultado le aplico lo que me debería dar para ingresar ganancias, a esa ganancia le resto todos los pagos a cuentas, el saldo que me da de ganancia a ingresar, después lo que le podía restar, bueno, sobre eso se calculan los anticipos. Y el primer anticipo de los 5, el primer anticipo es el 25%. Fíjense que el primer anticipo es saladito, saladito. ¿Qué sucede normalmente en la práctica? Que se me encima, fíjense, se me encima. Yo presenté la declaración jurada 2019 que se presentó en el 2020. Trácate. Ahí me peluquearon completamente. Determiné los anticipos. El tipo de ganancia me da el 25% de lo que yo pagué de impuesto a las ganancias este año. Fíjense, un asalto a mano armada. Entonces, en realidad yo pago este año no solo el impuesto a las ganancias del año pasado, digamos, de todo el ejercicio, sino que además adelanto un 25% del impuesto a favor del año que viene. ¿Sí? Profe, disculpe. No sé qué. Andrea. Andrea. ¿Hay una posibilidad que nos muestre en la resolución para poder captarle mejor? Sí, después vamos a ver Andrea, vamos a ver, ¿sabe qué pasa? Que a mí me preocupa mucho que no lleguemos a ver todo el práctico, porque el práctico es largo, entonces prefiero charlarlo con ustedes, al menos que me escuchen, que anoten alguna cuestión, que vayan al práctico, que lo resuelvan, que intenten resolverlo, y que después lo volvemos a discutir. Es por eso. Aparte, si usted va a la resolución, va a encontrar eso.
lo que este análisis que le estoy haciendo, ¿sí? Que usted va a pagar impuestos y Trascartón va a pagar el 25% del impuesto de este año. Eso no lo va a encontrar porque es más una cuestión práctica, es una cuestión de que yo los veo llorar a los clientes todos los años cuando les pasa eso. Entonces, es algo que les va a dar la bendita práctica. Eso es básicamente los anticipos. Vayan a la resolución, ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con anticipos. Ahora, ¿qué pasa? Yo de reducción de anticipos. No es tan mala. Es mala, pero no es tan mala. Hay un régimen especial de reducción de anticipos que yo tengo que cumplir con determinadas situaciones, con determinadas características. Entonces yo puedo solicitar, ¿sí?, que se reduzcan los anticipos o directamente se anulen. La FIP me va a pedir toda una serie de documentales para justificar eso. Yo acá no tengo los requisitos, así que eso en todo caso lo vemos la próxima. Pero sí me quiero que se queden con la idea de que yo puedo solicitar la reducción de anticipos en el caso de que lo pueda justificar de alguna manera. Profesor, Entonces, fíjense que la estructura del... este anticipo en general de las 4 categorías, ¿no? De persona física, primera, segunda. No. Los anticipos, la cantidad, tiene que ver con la declaración jurada, ¿sí? Perfecto. Si yo soy persona física o sucesión indivisa, persona física o sucesión indivisa, independientemente de las rentas que obtuve, porque pude haber como persona física, organizado como empresa, pude haber obtenido ganancias de tercera categoría. Claro. Pero sigue con el régimen de los 5 anticipos. Y persona jurídica, o la del artículo 69, digamos que eran todas las sociedades y demás, conservan el régimen de los 10 anticipos. Van a la resolución general, a la 4034, de ahí les va a pasar a la resolución general 327, o sea, les va a ir orientando. Ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con el anticipo. Profe, una consulta. ¿Y los impuestos cedulares van aparte? ¿No se tienen en cuenta? Impuestos cedulares, a partir de 2010 así, se incorporan para la determinación de la ganancia también. Ah, está bien. Fíjense que para la determinación de... calcula el anticipo sobre el impuesto cedular determinado, ¿sí? Se incorpora eso dentro de la determinación. Porque también es ganancia. Ahí a la FIP no le interesó si era cedular o qué era. Hizo el cálculo completo. Vamos al 17. Vamos al 17, por favor. Fíjense qué nos habla acá. Nos dice que tengo que determinar los anticipos, bueno, monto consumido, eso lo dejamos para otro día. El contribuyente Daniel Martín, argentino, médico cirujano, está casado con Marisa Mosquera, de profesión abogada, quien percibe honorarios por 830.000. Que haya percibido honorarios por 830.000, ¿qué me está diciendo de las deducciones personales? Que ya... Es un sueldo. No puedo deducirla, digamos. Está inscrito en el régimen simplificado. Además, acá no queda claro nunca si Daniel Martín o la mujer. 100.000 pesos por el fallecimiento de su abuela. O sea que igualmente, en cualquier situaciones, ingresos que el mínimo no imponible, con lo cual no es deducible la mujer, digamos, como carga de familia. Después, el matrimonio tiene 3 hijos, Fernanda de 25, ¿anda o no? No, es mayor de edad. Listo, fuera. Eugenia, 17 años, vive en Brasil con sus tíos desde el 15 del 8 del 2018. Son menos de 6. ¿O no? ¿Cómo? Sí. Sí, se puede decir. ¿Sí o no y por qué? Sí, porque son menos de 6 meses en el extranjero. Perfecto. Y Guadalupe, 6 años también.
Exacto. La deducibilidad de las cargas por hijos, el matrimonio decidió que las efectuará el marido en un 100% de responsabilidad parental. Bueno, no nos sirve para otra cosa. La última parte de la declaración jurada que tiene que ver con las deducciones personales. Después, ¿qué nos dice? Que el doctor era así, el doctor Martín, Juncal 3521, segundo piso de Cava. El alquiler según el contrato de locación de fecha 1 del 1 del 17 fue pactado en 10.000 pesos por mes, fecha de finalización del contrato 31 del 12 del 2019, al 31 del 12 del 2018 el inquilino abonó los meses de enero y febrero del 2019 por estar de viaje en los respectivos vencimientos. ¿Qué tengo que hacer ahí? Rápido. Criterio de lo devengado, por 12 12. meses, no me interesa que lo haya abonado o no lo haya abonado, ¿sí? En definitiva son 10.000 pesos por 12 meses, primer ingreso. Sí, profe. Por ahí, si quieren, al que le cuesta un poquito más, vaya directamente a la página 102, que está el resultado. Total, van escuchando lo que vamos hablando y en el resultado se van ubicando. ¿Qué más nos dice el planteo? El planteo nos habla de ya el primer ingreso. Después nos dice que el inquilino abonó los meses, eso ya está. El inmueble fue adquirido el 8 del 2006 en 200.000 pesos, no contando con avalúo fiscal a ese momento a los efectos de considerar 20% terreno, 80% de edificio. El inmueble se encuentra alquilado desde el 5 del 2008. ¿Esto para qué nos sirve? Para la La amortización. amortización. ¿Tengo algo en especial en la amortización que considerar? Y el terreno. Y en realidad no, porque Pero eso no es especial, digamos, siempre. Pero en realidad no, porque todo el año calendario. claro, tengo 4 trimestres, acá no tengo que calcular toda la historia, todo el... ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado en su momento que a veces no se pierdan en el desarrollo y quieran calcular los trimestres para ver, porque son 4, no hay mucho, es el 2% y listo. Igualmente eso es para la parte de gastos. Yo todavía me interesa ver si tenemos algo más de ingresos. Las expensas del 2018 ascienden a 60.000 pesos y están, según el contrato de locación, a cargo del inquilino. ¿Y ahí qué hacemos? Hay que ver si es No es- Repitan de vuelta que se cortó todo. ¿Alguien? ¿Se fueron? ver si es reembolsable o no. No habría que ver, pero acá me dice que es según contrato. El inquilino puedo deducir, ¿No? que puedo deducir. Claro, claro, pero acompáñeme, síganme en este razonamiento, porque estas son las grandes preguntas, son las grandes preguntas que en un parcial se hacen y por ahí es por no leer, o sea, a ver, si en el contrato me dice que se hace cargo fulano de tal, ¿qué quiere decir eso? Que no es reembolsable. Que no es reembolsable, ¿sí? Entonces sí puedo deducir. ¿Cómo? Que entonces sí puedo deducir. Entonces, sí puede deducir exactamente, como no es no reembolsable, ¿sí? Por eso les digo que vayan un poquito más cuando están frente, porque estas son las típicas preguntas que se levantan, y es reembolsable, como no encuentran la palabrita reembolsable o no reembolsable, pero si está en el contrato y dice que se ocupa tal, eso es no reembolsable, ¿sí? No, es lo mismo, en definitiva. Eso de reembolsable o no reembolsable es algo que usamos más nosotros en la jerga común, pero en definitiva por contrato o pagás vos o pago yo, no hay mucha vuelta que darle. Entonces, las expensas son un ingreso, segundo ingreso que tenemos. ¿Qué otra cuestión? A ver si tenemos algún ingreso más. El lo que ocasiona a cargo del inquilino. El contribuyente abonó 12 cuotas de 1.200 pesos cada una en concepto de ABL. La última cuota correspondiente al año 2018 por igual importe que no se encontraba vencida el 31 del 12 del 2018.
En 2018, el doctor Agua Argentina, nada en SAMSA, el doctor Martín abonó 12.000 pesos, los gastos de mantenimiento del 2018 en pesos, en 2008 se optó por deducir gastos de mantenimiento presunto y desde hace 4 años se deducen reales. Eso, a ver, alguien que me ordene rápido, por favor. Para deducir también. Los gastos de agua. ABL y eso qué es un gasto, ¿sí? Sí, ¿Me sirve ingreso? no. No, va directo a gastos, listo, ya no perdemos más tiempo con eso. Segunda cuestión, nos dice que hubo gastos de mantenimiento. ¿Qué hago? ¿Le aplico un gasto de mantenimiento ya de una o qué hago? ¿Qué harían ustedes? Ver qué gasto es más grande, si los presuntos, los reales. Si los presuntos, me dice que en el 2008 se optó por mantenimiento presuntos y desde hace 4 se deducen gastos reales. No me da margen. Tienen que ser reales porque queda un año más para cambiar. Queda un año más, ¿no es cierto? Exacto, exacto, exacto. Entonces lo otro es solamente datos basura. Esto es para que yo haga este razonamiento. Si yo elijo un método, ¿qué me decía la ley? Claro que se mantiene por 5 5 años. años. 5 años. Y si yo hace 4 que vengo a aplicar este año, también lo tengo que mantener. ¿Sí? ¿Ven cómo el práctico nos va, el planteo nos va orientando, nos va tirando? Ahora, si yo no tengo idea de qué estoy leyendo, y se complica. Que fíjense, por eso vuelvo a hacer el tema de el análisis de la lectura y de lo que se esconde detrás de la lectura, como esto básico que fue, el contrato dice que el ABL lo paga fulanito de tal. Hay muchas vueltas que darle, porque después entran, ¿no? Y que no, pero yo no de cargo, este profesor que me hace la vida imposible. No, por eso les pido, fíjense qué es lo que hay detrás del planteo, evalúenlo, y si el contrato dice una cosa, el contrato. Esto de que yo pago algo, generalmente tiene que estar aclarado en el parcial o tiene que estar aclarado en el práctico, en donde digan, bueno, el impuesto viene a nombre del dueño del inmueble y yo de onda fui y lo pagué. De la plata, no tiene que ver con que vos me quieras reembolsar o no me quieras reembolsar. No hace falta que yo diga que me tenés que reembolsar la plata. No ando regalando plata por la vida. Que es distinto a que yo haga una mejora, por ejemplo, que haga una mejora, y que ahí sí yo tengo que negociar con el dueño del inmueble y decirle, mira, te voy a modificar esto, y ¿me reconoces o no me reconoces? Clara, pero no es que yo ando por la vida y si le pago, y bueno, vemos, no, pero tiene que, fíjense un poco la realidad de las cosas. Si viene un impuesto y yo le hago la gauchada al tipo de que le voy y lo pago a de él, y eso no quiere decir que el tipo no me tiene que devolver. Para que me devuelva en el peor de los casos, pero en ningún momento haya acordado algo que diga que yo me tengo que hacer cargo de ese impuesto y termina siendo una ganancia para el propietario. ¿Se entiende? Identifique el momento jurídico en el cual yo estoy parado, que de todo tiene que haber algo jurídico que me diga, que el planteo me aclare. Y si por una de esas casualidades, en algún parcial que a ustedes les toca, ustedes encuentran una situación de estas que no está aclarado, y ustedes vienen y me plantean y me dicen, mire, profe, la verdad que usted acá escribió mal y me tenía que haber aclarado tal situación, yo se los voy a decir, no se preocupen, la pata al gato. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Sí. Sí, profe. Entonces, y ahí arranco con los gastos. Fíjense que tengo, por un lado, las expensas que están a cargo del inquilino, que las expensas no son otra cosa que, ¿qué son las expensas? Porque también, ¿por qué está a cargo? ¿Por qué para mí es un ingreso como propietario del inmueble? ¿Por qué es un ingreso? Porque las expensas tienen que ver con los gastos de mantenimiento comunes del edificio. Normalmente, quien tiene que pagar las expensas es el propietario, no el inquilino, que después yo lo traslado al inquilino y el inquilino lo paga, es otra cosa. Y que le cargo dentro el paquete de alquiler, porque si no, si no le alquilo y punto, pero no deja de ser algo que yo debería abonar como propietario. Por eso se reconoce como un ingreso para mí, es como algo, ¿por qué? Porque yo lo debería haber pagado con mis ingresos.
Entonces, fíjense que así como lo considero un ingreso, automáticamente también lo deduzco. ¿Por qué? Porque la ley me permite a mí, válida para mantener y conservar la fuente, un gasto directo, las expensas son un gasto directo que yo puedo deducir. Entonces, así como lo sumo, lo resto. O genera duda. ¿Qué hubiese pasado si el inquilino no hubiese pagado esas expensas? Igual nomás porque es criterio de vengado. Pero yo no tendría ingresos, lo único que tendría es gastos. Claro, habría que ver si está aclarado ¿Sí? de quién se hace cargo. ¿Quién debe quién en el contrato? No, está bien, entiendo lo que me dijo Belén ahora, entiendo, yo me expliqué mal. ¿Qué pasa si en el contrato no hacen que se ocupa el inquilino de abonar ese gasto? Si fuese algo que me correspondiese a mí como propietario. Entonces, en ese caso, en mi declaración jurada únicamente tendría el gasto deducible, no tendría el ingreso, ¿sí? Por si no queda muy claro este concepto. Después, fíjense que, entonces, deduzco las expensas. El ABL, otro gasto necesario, 200 pesos por 12 meses. Ahí me decía que no había vencido, que no importa, porque en definitiva yo lo que tomo es el criterio de lo devengado. Entonces, en el año, si yo tengo ABL o cualquier impuesto de cualquier vence cada 2 meses, voy a tener una parte que devengó en un mes. Entonces, sí o sí, si vence bimestralmente, voy a tener 6 débitos, por así decirlo. Pagos, o sea, una vez mensual, voy a tener 12. No voy a tener, salvo que yo haya incorporado la actividad del inmueble en una fecha distinta, por ejemplo, en junio, entonces voy a tener 6. Siempre eso de que, no, pero vencía, pero no, está bien. Si vence en enero recién, yo tuve el año pasado algo que venció en enero de este año. Entonces, en definitiva, voy compensando y el devengado se produce todo el año. ¿Ah? Disculpe, profe, ¿qué es el ABL? ¿Es un impuesto o algo? Sí. Alumbrado arriba. Nosotros no lo llamamos en Capital Federal, sí, es alumbrado, barrido y limpieza. ¿Qué es más un impuesto más que Acá se deduce porque en Buenos Aires es una tasa, Claro, es ¿no es una cierto? tasa. Acá de SAMSA no tendríamos que deducir nosotros. Exactamente, pues no es un impuesto, ¿sí? La ley me establece, si es un consumo, si es algo que yo consumo, ¿dónde yo estoy deduciendo el consumo como persona física? En el mínimo no imponible. Exacto, en el mínimo no imponible, exacto, ¿sí? Por eso yo no lo puedo deducir. Allá es básicamente un impuesto. Amortización, de hecho, es más, imagínense lo que sería, imagínense la cuadrilla de gente que yo necesitaría en Buenos Aires para andar midiendo medidor por medidor en una manzana que tiene, no sé, 40 edificios de 20 pisos. Realmente se complica. Vamos de nuevo al planteo este de estábamos en agua, ¿no? Y por último teníamos la amortización. ¿Se acuerdan? Nosotros compramos el terreno, perdón, el inmueble en 200.000 pesos, lo compramos en el 2000 y pico, ¿no? 2005, 2006, no me acuerdo. Está puesto, o sea, está puesto a generar ganancias ya con anterioridad, o sea, no en el 2018, con lo cual yo lo único que hago es los 200.000 por el 80%, que es lo que da un avalúo fiscal, pero en este caso el práctico me plantea que tome 80-20, ¿sí? Expliqué y que ustedes van a romper la cabeza y van a tratar de encontrar por qué en unos prácticos se toma el 80-20. Se toma de una evaluación, la verdad yo no tengo el número de referencia acá de la normativa, pero se toma de una acordada de bienes personales que se establecía que para los inmuebles urbanos, cuando no había evaluación fiscal,
correspondía a inmueble y el 20% correspondía a el terreno. De inmuebles que sean rurales era el 70-30. Los prácticos no los aclara, solo ya hace llamadito el práctico mismo, toma el 80-20. Y se acepta, sí, está generalmente aceptado cuando no hay este tipo de evaluaciones. Y imagínense que cuáles eran las alternativas que me daba la ley, si no era el avalúo fiscal. Que De los propietarios, ¿Lo acordado? convenido. por las partes. El costo según ganancias. Pero fíjense que esto es del 2006, no sé dónde, o sea, chino básico, poder determinarlo así. Y por eso entonces se toma el 80-20. El práctico me lo plantea como 80-20. Es sencillo porque no tengo ajuste, no es del 2010, o sea, debería tener ajuste, y sí, debería tener ajuste a partir del 2018, pero ven que todos estos planteos en la parte son bastante heterogéneos. Otros no están actualizados. Pero como yo estoy parado en el 2018, en realidad la amortización debería estar ajustada por inflación. Lo que vimos en alguno de los prácticos allá adelante, ¿se acuerdan? No va a ser acá, pero sí les dejo eso para que lo tengan presente. Y acá es bastante sencillo, son los 200.000 por 80% dividido 200 y me da, o el 2% si quieren, es lo mismo, me da los 4 trimestres del año. No tengo que hacer ningún cálculo raro, ninguna situación rara. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, creo que. Hacer un cálculo raro, tenía la venta de un inmueble, ¿se acuerdan? Pero no estoy nunca hablando de primera categoría. Inmueble. Lo que hago un cálculo raro es cuando yo tengo la incorporación de un bien en el mismo año en un periodo distinto. Tengo que hacer ese cálculo. ¿Sí? ¿Me siguen? Se empezó a alquilar en mayo, ponele. Exacto, que no es la situación esta. ¿Sí? Situaciones que a mí me pueden dar una situación, un cálculo raro en el cual yo me tengo que ir a ver cómo lo resolvimos, son 2, 3, 4, 10 trimestres, ahí lo vemos. Una serie de enunciados que yo acá no me quiero ir porque no vamos a llegar sino a ver la estructura general del impuesto, que no es otra cosa que lo que venimos viendo en este planteo, ¿sí? Fíjense si me interesa que miren en la parte de resolución la parte que está seguidita en donde me habla de mantenimiento, ¿sí? Estoy en la página 102. Si yo me voy en los reglones de abajo hacia arriba, la de mantenimiento es el quinto reglón. ¿Lo ubicaron todos? Sí, profe. ¿Mantenimiento es por los dos inmuebles, profe, o por qué hace El separado? mantenimiento es por los siempre mantenimiento, la renta, ¿sí? La renta. ¿Me siguen? La renta, determino gastos. De la cuestión que tengo que tener en cuenta, que ya lo vimos. ¿Qué bienes están sujetos a la posibilidad de mantenimiento presunto? Urbanos. Los urbanos. ¿Influyen que sean del país o del exterior? No. ¿Seguro? Sí. Claro, me extraña. 20 veces les dije lo Claro, mismo. ¿cómo puedes comprobar que los 20 veces. gastos son los reales o no? Urbano, no se olviden, porque en los parciales se quieren olvidar del exterior, que está como a Otro otra plano. onda. ¿Importa el bien, el inmueble está sujeto a alguna de las ganancias presuntas del inciso F y G del 44? Se de veraneo, sí. Papá, ¿por qué? Esa Manuel sacó así tiró Tiro No, probando. no influye en nada. No, aplico mantenimiento igual, perdón, aplico Inmueble eh, Inmueble veraneo.
amortiza igual. De veraneo. Amortiza igual, sí, no tiene ningún tipo Fíjense que si bien no está sujeto a real, por así decirlo, igual aplico. Y si es del exterior o es de fuente argentina, también aplico. En el único caso que no aplico es cuando no está sujeto a la obtención de renta, ¿se acuerdan? Ni en el inciso F ni en el inciso F. Sino que lo tengo ahí inexplotado y bueno, y me divierto con eso. Entonces, fíjense, pero ¿qué pasó acá? Mantenimiento, ¿por qué? Porque me determina cuánto gané de renta. Aparentemente gané 270, que tiene que ver con, mirando así de lo que estoy viendo, los 120.000 son 280, ¿sí? Más los 96, son los 276, que los 96 me valor locativo, o sea que se ve que le prestó a alguien, no me recreo veraneo. ¿Sí? ¿Me siguen en la plantilla o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué calcula el 5% de mantenimiento? Por el tope, profe, puede ser. ¿Cómo? Puede ser El un tope. tope. ¿Qué top? Acá se están perdiendo de algo que habíamos hablado con Santiago, me parece. ¿Con Santiago? ¿Anda por ahí Santiago? ¿A todo el mundo? No. ¿Qué pasó acá? Lo Pero si real este es el quinto año. ¿Es solamente para dar? Pero este es el quinto año. ¿Cómo? es por el último año. ¿Cómo que por el último año? Si en realidad yo vengo aplicando 4 años. 5 años siguen siendo 5 años. ¿Qué pasó ahí? Me mató, profe. Sí. Ahí prendimos fuego todo. Ahí prendimos fuego todo. Ese es otro error común. Por eso lo quería traer a la planilla y más que. Porque en realidad la opción de los 5 años, es cuando yo ejerzo el pedido de una evaluación en forma particular. Y fíjense que acá el práctico lo plantea y lo tira, como que lo tira así como que yo en realidad ejercí por 5 años y yo es válido mi método, mi pedido de aplicar presuntos, corre para eso, para la evaluación presunta en 5 años. Luego en lo que es reales. Y si yo quiero volver a aplicar presuntos, tengo que volver a pedir. ¿Se entiende? El práctico está muy bueno y muy bien planteado justamente para eso. Profe, ¿puede volver a repetir que no entendí lo que dijo? Claro, nosotros ¿qué veníamos entendiendo? Que yo pido 1 año y por 5 años aplico el método y pedí de nuevo, se sigue aplicando el método y listo. Pero nos faltaba un año para cambiar de método. Faltaba 1 año, en realidad no faltaba ningún año. ¿Sí? En realidad no faltaba absolutamente ningún año. Hace 4 años Porque haciendo. Y ahora cambió. hace 4 años que yo podía haber optado. Claro. Y no opté. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la excepción es lo presunto. Es lo real. La regla siempre es lo real. La excepción. Yo tengo que aplicar el criterio real sobre comprobantes. Puedo solicitar, puedo solicitar evaluarlos según el criterio de gastos de mantenimiento presuntos. Puedo solicitar. Y esa evaluación la mantengo por 5 años. Caducó los 5 años y vuelvo automáticamente a reales. Para solicitar esa forma especial, tengo que volver a solicitar y mantiene 5 años. ¿Sí? No es que el real se mantiene por 5 años. Claro. ¿Sí? Es lo que se mantiene por 5 años, no la regla. La regla es que yo tengo un comprobante de mantenimiento, aplico mantenimientos reales.
No puedo andar por la vida inventando cosas. Tengo que pedir permiso para aplicar el criterio que es el que corresponde, que es el real. No, yo siempre que solicito para el gasto de mantenimiento. Una vez que yo solicité y que la FIP me otorgó, yo permanezco durante años con esa evaluación. Terminaron los 5 años y automáticamente caigo en reales. Claro. Y ahí no necesito hacer nada, voy a tener reales por los años de los años hasta que yo vuelva a necesitar o vuelva a evaluar que me conviene pedir presuntos. Pero, ¿qué pasa? Presuntos de nuevo, durante 5 años voy a estar con gasto de mantenimiento presunto. Sí. Por eso Ahora, acá yo hago el cálculo y que obviamente sigo con reales. Los gastos de mantenimiento reales son mayores. ¿Estamos? Claro. Gasto, sueldo, bueno, eso tiene que ver con cuarta. Después anotaré la primera y me gustaría que vayamos, por favor, a la página 104, por favor. 104. Que es la donde tengo... a ver... Sí. 104. Acá en esta parte, por favor, en la parte sobre todo en la última, después que terminé con toda la determinación de rentas y demás, fíjense que voy a tener un total, ¿sí? Que me da 115. Yo pude determinar cuál es la renta global, en este caso no tengo inmuebles del exterior, con lo cual no tengo renta de fuente extranjera, cosa que está bueno, simplifica bastante este cuadro, porque si no, imagínense, tendría que tener otra columna con renta de fuente extranjera. No tengo, me simplifica un poco, pero obtengo un neto inmediatamente antes del neto, ¿sí? Un poquito antes del neto, vayan un poquito antes del neto, y fíjense que yo acá tengo una serie de casa, habitación, RG, todo esto, hay una cosa sobre la que yo me quiero detener nomás, que yo estoy viendo acá, tiene que ver con cuestiones más que la determinación del patrimonio, determinados gastos, de eso que yo les decía, el monto consumido, etcétera, 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 no con la declaración jurada de ganancia, enloquezcan con esto, ¿sí? Mi determinación de renta de fuente argentina, de primera, perdón, terminó con los ingresos y los gastos. Las cosas raras. Hasta ahí, hasta la renta categoría. En cuarta les va a pasar hasta ahí a la renta de cuarta categoría. ¿Se entiende? No le busquen cosas raras. Todo eso que van a ver ahí, que es toda esa suciedad, tiene que ver con algo que no vimos y con algo que no le vamos a tomar en el parcial. Justificación de variaciones patrimoniales y lo que tiene que ver con monto consumido y demás. Determinación de rentas de primera. Hay una cosita que les quiero comentar, que todos los años tengo problemas con eso, que no tiene que ver específicamente con primera, pero les quiero tirar. Fíjense que ahí yo tengo colegio de la hija, ¿sí? Yo no sé por qué ese dato, colegio de la hija, lo quieren poner como deducciones. No sé por qué quieren poner como deducciones al colegio de la hija. Y el colegio de la hija, ¿en dónde yo lo estoy deduciendo? Por favor, mínimo no imponible, puede ser. imponible, exactamente, deducir nada que la ley no me permita. Metemos sí, colegio de la hija que cumple con los planes de escolaridad, ¡bum! Van y le meten como una deducción. No, para nada. ¿Sí? ¿Está? Esa salvedad nomás les quería hacer. La renta, lo que sería renta primera, que me da 115.000 pesos de rentas de primera categoría. La página siguiente, vamos a darle vuelta un poquito a la página,
tengo lo que... Yo llegué hasta ahí, hasta una parte, ¿se acuerdan del cuadrito que hemos visto? El artículo 81 y el artículo 82 y toda la madre en coche. Bueno, comiencen a partir de acá. Tengo, en definitiva, en ese resultado neto, la ley me permite, fíjense que acá, si bien ustedes vieron conmigo solo primera, en esta altura de la declaración jurada, yo ya qué otras ganancias tengo además. Tengo las de primera, las de segunda, las de tercera y las de cuarta. Acá. En este resultado neto, y ya si tengo alguna cedular, también ya la tengo metida ahí. ¿Me siguieron? ¿Sí? No se pierdan con que solo es primera. Fíjense que recién a partir de ese resultado neto comienzan las deducciones, las especiales, la que yo tengo acá, que es el resultado de la paga, que eso sí me permite, que es el artículo, bueno, esto es la ley vieja, o sea, la ley de la inversión vieja del 81, que me permitía los gastos de medicina prepaga hasta el límite del resultado neto, antes del impuesto a las ganancias. Entonces, acá es donde yo aplico ese porcentaje. Si lo aplico en cualquier otro lugar, va a estar mal. ¿Siguen? Si lo aplico después o lo aplico antes, algo va a estar mal. Entonces, recién acá yo tomo el tope. ¿Para qué tomo ese tope? O sea, mejor dicho, me da, no es un tope, perdón, discúlpenme. Me da el porcentaje o me da el monto sobre el cual yo voy a aplicar el porcentaje del 5% para calcular lo que voy a deducir, ¿sí? Que es el tope para la prepaga. Me da este porcentaje. Resultado neto antes de deducciones personales. Fíjense que yo primero tengo que aplicar ese tope, el del 5% de la medicina prepaga. Muy importante, cuarta. Fíjense que acá yo estoy hablando de medicina prepaga. Hablando de la obra social que me descuentan en el recibo de sueldo en ganancias de cuarta. ¿Sí? Por favor, eso, chicos. De ver que ahí le meten la parte de las deducciones del recibo de sueldo y no tienen nada que ver una cosa con la otra. La obra social que me deducen del recibo de sueldo va a ir como una deducción en fuente de cuarta categoría como gastos necesarios para conservar y mantener la fuente. No tiene nada que ver a esta altura en donde yo ya tengo ganancias de todo tipo, de primera, de segunda, tercera, cuarta, que yo vaya y le quiera poner ahí la parte de deducciones de obra social. Recién ahí yo comienzo, fíjense que recién acá yo comienzo, y acá me está faltando algo que en este caso no tengo. Aguárdenme un segundito que quiero ver algo. Acá me está faltando. Sí. Y ahí dice resultado neto de imposición cedular. Ahí si hubiesen impuestos cedulares, ahí se le restaría después de las deducciones personales. Digo, antes. No, porque acuérdese que habíamos visto en un momento que yo tenía, en el caso de la renta cedular, yo tenía una deducción que podía aplicar que era el equivalente a un mínimo no imponible cuando se daban determinadas circunstancias. Ya lo vimos allá cuando vimos deducciones personales. Sé que, ¿saben qué me está faltando acá, chicos, que no está? Sí, no sé qué, se ve que no lo vio. Puede ser que se me esté escapando a la vista. Pero acá también, en esta parte, yo tengo deducción de los gastos que apliqué por el pago de autónomo. La página anterior. Me parecía, por eso, puede ser que no lo esté, a ver, un segundito. En la página 104. Acá está. Bueno, son las dos cosas que yo tengo que tener en cuenta. Fíjense, son las dos cosas. Y fíjense el orden en el cual a mí me determina un resultado y me determina el otro. Por favor. Está en la página anterior que me dice caja previsional. En este caso, como él es profesional,
tenemos la opción, en el caso que uno ejerza su profesión, de pagar directamente en la caja y no como, o sea, es autónomo en definitiva, pero con un régimen especial. Pero fíjense que yo lo primero que deduzco es el pago, la cantidad de pagos que yo tenga de autónomo, o en este caso caja previsional, y sobre ese resultado recién aplico el 5%. Si yo lo invierto, no es lo mismo tampoco. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Y acá viene un tema que viene unido a al pago de la caja previsional. Acuérdense que yo para deducir qué necesitaba tener los 12 pagos. Epa. ¿Para qué yo necesitaba tener los 12 pagos? Para la deducción especial. Camila, exactamente, para la deducción especial. Dentro de las deducciones personales, si yo no tenía pago los 12 periodos, yo no podía imputarlo. Y los 12 periodos no hace falta que estén dentro del año pagados antes de vencimiento de la declaración jurada. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? No tenía pago, entonces no me los puedo tomar por más que haga la rectificativa, ¿sí? Entonces, bien, o sea, pagarlo antes de que presente la declaración jurada o antes del vencimiento, el que sea anterior. Pero una vez que pasó eso, yo ya no puedo tomarlo. Es un artilugio que usamos los contadores con los clientes cuando deben mucho autónomo, porque no es un monto grande, son 80.000 pesos. Y tenés deducciones personales de 300.000 pesos. Pagá autónomo y por lo menos te tomás en tu declaración jurada las 300 lucas. Que cuento ya porque ese es Estamos normalmente. ¿Por qué? Porque pierden de vista y dicen, no pago autónomo, no pago esto. Pero te estás perdiendo 300 lucas. ¿Está? Entonces, no pierdan de vista. Y lo otro es que eso va antes de calcular el tope del 5%. Comienzan recién las deducciones personales. Fíjense que ahí entra el mínimo no imponible. La esposa, que en este caso, como habíamos dicho, está en cero, porque obviamente ella tiene ingresos. Los hijos, los dos. La chica más grande no, porque tenía 25 años, pero la que estaba en Brasil no cumplía los 6 meses, como había dicho Santiago. La niña menor sí, así que estamos perfectos. Y después viene la deducción especial, que era la de trabajar en porque tiene ingresos de cuarto, o sea que tengo la deducción especial del 79 inciso B, que son 321.000 pesos, que acá este es el que se pierde abonado los 12 meses. Ahora, normal de parcial. Yo, como no tengo pagado los 12 meses, no le cargo el gasto directamente. Si yo tengo pagado un mes y no pagué los otros 11 meses y venció la presentación de declaración jurada, igual la deducción la tengo que tomar. Voy a tomar solo ese mes. ¿Me siguen? Lo que no voy a poder tomar es la deducción especial, pero la deducción de ese mes la voy a tomar. Fíjense que le apliqué todas las deducciones personales y recién ahí me da la ganancia neta sujeta a impuesto. Acá, perdón, quien me había preguntado el tema de la deducción especial. Fíjese que acá es donde yo aplico la deducción especial con opción cedular. En la columna especial acá a la derecha, me dan los 17.960 pesos. Y ahí recién aplico sobre el resto, ¿ven? El resto del resultado, que es 250 escala, y calculo la escala y veo cuánto se tiene que pagar y tal. Sobre ese resultado, fíjense que sobre ese resultado que me da acá, que es 226.910 con 200 y monedita, fíjense que es sobre el total
Guarden un segundito que estoy chequeando algo. 126.000, impuesto determinado 260. Fíjense que acá está lo que yo les había comentado o lo que habíamos hablado, que uno de los compañeros dijo, ¿qué pasa con el impuesto cedular? ¿Lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta? Que fíjense, después que le saqué todas las deducciones personales, saqué todo, me dio un monto de impuesto a ingresar. ¿Yo qué tuve que hacer con ese impuesto? Lo tuve que haber ingresado, pagado, no hay mucho misterio, o pedí un plan especial a la FIP, según alguna de las RG, que me permiten 3 pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo ingreso en 3 meses, por así decirlo. Pero en definitiva, ese impuesto es el que yo tuve que ir a pagar. ¿Qué otro impuesto yo pagué? ¿Qué otro impuesto yo pagué? A ver, alguien, rápido. Venta de inmuebles, puede ser. El celular, claro, el celular. ¿Sí? Yo ingresé en impuestos. El celular ya me lo cobraron, ya no hay tu tía, me lo cobraron por ahí en algún momento del año. Fue lo que apliqué las deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que al ladito, a la mano derecha, fíjense que el monto del impuesto me da 260 para el cálculo de tipos. Pero si en realidad del año era 226. ¿Qué pasó ahí? 226 es el resultado de la ganancia, no la cedular. Otro camino, y ya me retuvieron, y ya hice todo sí, pero no dejo de cargarle la deducción, ¿para qué? Para calcularle el anticipo del año que viene. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Sobre ese impuesto, entonces sobre el impuesto normal, monto determinado cedular, restándole las deducciones y todo lo que pueda, pagos a cuenta, todo lo que pueda deducir. Sobre eso, el 25% es el primer anticipo y el resto lo divido en 4. Profe, ¿por qué ahí calcula por el 20% los 5 nomás? Claro, le iba a preguntar lo mismo. Ahí dice base por 20% igual a 5 anticipos. No había dicho 25 al primero y algo así. Cálculo, anticipo. Sí, es como que el primero lo tomó por 20% y perdón, 4 por 20, sí, no. 5 por 20. Dividió los 5 en la misma proporción, digamos. Sí, pero está mal eso, chicos. Está mal. No se queden con eso está mal. Ah, Sí, ya les digo, está ¿Cómo mal. quedaría entonces, profe? ¿25%? Era anticipo y les digo porque les va a pasar en la práctica que se van a querer matar con el primer anticipo. Eso yo les digo porque lo sufro a diario. El primer anticipo es del 25%, ¿sí? Del impuesto. Y los otros 4 se dividen en partes iguales. Son 4 anticipos iguales. El saldo que sería el 75%. Es así, quédense tranquilos que es así. Y véanlo en la resolución general. Bueno, con el esquema general, ¿sí? El esquema general. Yo les pido que ustedes lo desarmen y lo vemos en otra clase. Vamos a ver igual general, así vamos a tratar de llegar y de desarmarlo. Obviamente que les digo sinceramente, es muy difícil que nosotros en un parcial hagamos un ejercicio de esto. Fíjense que nosotros mirando por arriba, pasamos una hora pasadita, con los nervios, tratando de resolver un ejercicio así, los matamos a cualquiera. A mí también me costaría resolverlo un ejercicio así si estuviese bajo la presión de tener que rendir y que mi nota para aprobar el año dependa de eso. No son así, no se preocupen, no van a tener con tanta complejidad. Pueden llegar a tener una complejidad de las que vieron. Qué sé yo, una deducción, lo de la prepaga, qué sé yo, un anticipo, pero normalmente no hacemos cosas tan complejas y tan cargadas de cosas. Pero si le meto impuesto celular, le meto esto, le meto aquello, Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué en la página 104 vio que el resultado antes de las deducciones generales y abajo donde dice prepaga, que dice que es deducciones generales?
¿A dónde? Perdón. En la página, abajo donde dice la evaluación del foro, en lo que usted explicó que era por la parte patrimonial, dice prepaga. Sí. Sí, el artículo 81, pero fíjese que más allá que sea una deducción general, tiene que ver con dónde va. Acá la prepaga la ponen como una aplicación de cosas, ¿sí? Tiene que ver con la mecánica de la liquidación, que por un lado yo lo deduzco como una deducción permitida, por así decirlo, y por otro lado lo tengo que ver en la aplicación de fondos. Es solamente una cuestión de exposición del práctico, no tiene que ver no es ahí, pone como para en la estructura global, y cuando uno lo decido por primera vez, tampoco tiene la estructura global. Entonces, si yo dejo así solito y sin ningún, puede llegar a hacer que ustedes digan, che, pero ¿y por qué está acá y después está también abajo? ¿No será que hay algo mal acá? No, no hay aplicación de la aplicación de fondos y no con el lugar que va en la propia declaración jurada, ¿sí? Es por eso, Santiago. En general, porque es una deducción del artículo 81, pero independientemente de que sea una deducción general, tiene una mecánica, una forma que la ley me establece, me dice sobre el resultado neto antes del impuesto. Entonces, explicarles en qué lugar de la declaración jurada va. Y si ustedes miran ejercicios completos de esta forma, van a encontrar lo mismo. Van a encontrar la misma ubicación en los parciales que hemos tomado, van a encontrar lo mismo. Por eso les planteaba de los errores que normalmente suceden y que cometen, obviamente, por no terminar de entender, porque lo ven por separado una cosa conmigo, antes veían con otra, y cuando llegan al final por ahí se confunden, ¿dónde meto lo de obra social? Ah, va acá. Ah, el profesor dijo una vez que la obra social va acá. Listo, prepaga, obra social, es todo lo mismo, metemos acá abajo. ¿Sí? Es por eso que quería detenerme más que nada en conceptualizar estas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes pues si van a la ley, van a la estructura, van a las resoluciones generales, van a los prácticos, van a ir sacando, no hay misterio en esto, ¿sí? Van al 81, van a las deducciones son claras, o sea, no hay misterio en cuanto a la aplicación. Son muchas cosas, ese es más que nada el problema en esta materia. Chicos, dejamos acá. ¿Qué más se le podría restar aparte de retenciones para calcular los anticipos? O sea, ¿qué más podría aparecer, digamos? Percepciones, retenciones, pagos a cuenta. ¿Los saldos Y, libres, profe, también? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué disponibilidad de otros impuestos se restan ahí también o antes? No, saldos de libre, hay mucho que usted lo puede compensar, pero van todos ahí, van todos van en esa parte. De hecho, en la declaración jurada, hoy ya me la toma, o sea, yo, el sistema me chupa todo, o sea, hoy es increíble. Hay muchas cosas que me simplifican y muchas cosas que me complican la vida, la tecnología, ¿no es cierto? Nosotros en los usos y costumbres en la práctica, muchas veces hacíamos cualquier cosa. Las retenciones, por ejemplo, las deducíamos porque aparecían en mis retenciones y en realidad uno tendría que tener la retención física para deducirla y en una fiscalización y si me objetan, agujero. Ahora, si usted me pregunta, el 98,5% de los contadores aplican mis retenciones. Entonces hay muchas instancias que nosotros, obviamente, por el manejo de mucho volumen de información, de clientes son despelotados, imagínense, uno tiene que pedirle la documentación una vez al año, por ahí una declaración jurada de alguien que no es un cliente regular, es un quilombo, y tráeme los extractos de banco y quiero ver eso coinciden con lo que vos declaraste. Si la factura que vos decís que facturaste, después quiero hacer la justificación de fondo, resulta que el fulano facturó 500.000 pesos y tiene ingresos en el banco por dándole números chiquitos, ¿no? O sea, olvídense, número 10 veces más grande. Pero realmente se vuelve algo muy complejo la gestión de nuestra humanidad más que la gestión de los sistemas, ¿sí? Increíbles, o sea, las declaraciones juradas me trae el saldo del año pasado, o sea, hay un montón de trabajo que ustedes, o sea, lo hacemos acá en clase para que lo entiendan, pero que en una declaración jurada ni en pedo lo hacen así, chicos. No, olvídense.
para hacer una declaración jurada se van a morir, o se van a tener 2 clientes y suicidar. No, los sistemas están mucho más avanzados y traen muchísima más información. Lo complejo es que el cliente entienda que tiene que traer la red. Yo no le puedo, acá tiene un motor armadito, imagínense, dicen, sí, alquiló 12 meses, yo le cargo. Acuérdense lo que vimos allá en primera, que teníamos que tener la factura, que teníamos que tener la justificación. O sea, todas esas cuestiones yo las tengo que tener en cuenta. No, pero el cliente me dice que está casado, y no, si en CES no me salta que el tipo está casado, no me va a permitir, o sea, cuando yo quiero tomar la deducción por esposa, porque no tengo ingresos, no me va a saltar, o la del hijo, no, nunca le sacó el CUIL al hijo, algo rarísimo, pero sucede todavía. Uno ya cuando el niño nace, hace un tiempo a esta parte, la ANSES automáticamente lo toca CUIL, datos de padre, madre y demás. Entonces cuando yo hago la declaración jurada me salta. Y le va a pasar que hay algún fulano por ahí que no sé por qué misterio que fuera de la tecnología y no le aparece el hijo, y uno le quiere deducir y no podés. Y así, 1000 cosas que la verdad la tecnología está buena, simplifica mucho esto. Pasar en la dificultad de gestionar a nuestra humanidad, al otro, al ser humano que no encuentra lo que facturó, resúmenes de banco, que se nos escapan los resúmenes de banco. En las primeras liquidaciones, sobre todo, ustedes se olvidan, hacen la declaración jurada, y por ahí nunca previeron de mirar el banco del fulano. O resulta que el fulano tiene, y le trajo una, y usted ven y más o menos cierra con lo que facturó, pero resulta que tenía 800 millones de pesos digo, me pasó con un muchacho una vez que contrabandeaba mercadería de Paraguay y la vendía por Mercado Pago. Perdón. Claro, el tipo facturaba 8, le estoy hablando, fíjense, de hace 5 años atrás, 4 años atrás. Contento, vino a verme, contador, sí, 8 millones de pesos. Le digo, flaco, ¿cómo sacaste eso? ¿Facturaste? Sí, yo una parte facturé. Y el dinero no me depositan, tenía ingresos, le agarró, le hicieron penal tributaria. Cayó obviamente con el quilombo ya, penal tributaria, por evasión, andaba en un auto importado el pibe. No tenía ni idea del quilombo que estaba metido, pero no tenía ni idea. En fin, para darle una idea de que en realidad lo complejo de todo esto no es la técnica, porque muchas cosas ya vienen con la técnica, sino que es eso, es que el cliente entienda que ustedes no son el enemigo, que no es que nos debemos para sacarle plata. Profe, ¿Sí? 8 millones. ¿Cómo? ¿Dio al final todo ese guito o no? Y mire, a mí me excedió el tema y yo le agradecí la confianza por haberme consultado y lo derivé con otro cliente, con otro contador, sinceramente, con un contador de Buenos Aires que estaba especializado en penal tributario. No sé si no terminó preso. Soy sincero, Manuel, no sé si no terminó preso. Un agujero mínimo le hicieron seguro. Nunca más lo vi. ¿Cómo? Un agujero mínimo le hicieron seguro. Sí, por eso les digo, aparte acuérdense el contexto, le estoy hablando hace 5 años atrás, que 8 millones de pesos hace 5 años atrás no son los 8 millones de pesos de hoy. Por eso les digo, fulano contentísimo, que le iba espectacularmente bien. Calculo yo que algún inconveniente habrá tenido porque no lo vi nunca más acá en Posadas. Era una anécdota para graficarlo lo que venía detrás y para que se divierta un poco con la clase de ganancias. Nos vemos el lunes. Dale, profe. Dale, profe. Buen fin de semana. Bueno. Chao, profe.